En este video vamos a estudiar el concepto de derivada implícita. Este concepto está relacionado en calcular la derivada a funciones expresadas en forma implícita. Eh, para este video he dividido este tema en dos partes. Vamos a hacer referencia al- a la derivada implícita en el sentido de una sola variable independiente, es decir, el concepto visto en la asignatura de cálculo diferencial, y luego generalizamos ese concepto para las funciones de varias variables. Entonces, cuando una expresión, recordemos primero las diferentes formas que tenemos para expresar funciones reales con una sola variable independiente x. Entonces tenemos que para una función llamémosla f, que va desde R hacia R, tal que a una variable independiente x le asignamos una variable dependiente y, se puede expresar, para una función f, se puede expresar de tres formas. En forma explícita, que es la forma y igual f de x. Es decir, donde tenemos despejado la variable dependiente y. También la podemos expresar de forma paramétrica, que es tanto la variable dependiente como la independiente es dependiente de un parámetro, valga la redundancia, es decir que x está relacionado con una función g1 de t y y es una función g2 de t, donde t está definido, podría estar definido en un intervalo de los números reales, contenido en R. Y también tenemos la forma implícita. La forma implícita es cuando la función f sabemos que es de la forma y igual f de x, pero existe una f mayúscula tal que f de x, y es igual a 0. O su equivalente, decir f de x, y en lugar de y expresarlo como f minúscula. Entonces ahí decimos que la función está en su forma implícita. Vamos a centrarnos primero en el estudio de las funciones, de qué significado tiene en nuestro caso para trabajando en R3, qué significado tiene el tener la expresión f de xy igual a 0. Entonces, f de xy igual a 0 sería la curva de nivel 0 para una función z igual f de xy. Entonces, bueno, antes de escribir eso, vamos a escribir en este caso o en este video nos centraremos
en funciones, en el estudio de funciones implícitas. Y entonces, cuando yo digo el estudio de funciones implícitas, lo que me estoy refiriendo es el estudio de cómo es estas funciones en cuanto a sus derivadas, es decir, cómo calcular las derivadas de esta clase de funciones implícitas. Entonces, en este caso, la función f de xy igual 0 determina una función implícita tal que la relación es y igual f de x. O sea, y va a depender de x. La variable y está relacionada de acuerdo a cómo varía x. ¿Mm? Y esta, en este caso me estoy refiriendo a f de x, y igual 0, f mayúscula, y esta representa una curva de nivel y la vamos a llamar curva de nivel 0, porque recuerden que las curvas de nivel eran f de x, y igual k, y en este caso k vale 0, entonces la vamos a llamar una curva de nivel 0 de la superficie z igual a f de x, y. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Queremos identificar si en el plano x, y, o sea, si nosotros tenemos aquí en el plano cartesiano xy, la curva f de xy igual 0 me puede representar cualquier tipo de curva, digamos que sea esta la curva, f de xy igual 0, esa sea la curva de nivel 0 de una superficie, y lo que queremos averiguar es que si esa curva de nivel, para esa curva de nivel existe una función, entonces la pregunta es, para f de xy igual 0, existe una curva y igual f de x tal que cuando reemplacemos f de x, y en lugar de y escribir f de x, el resultado nos dé 0. Entonces, esa sería la pregunta. Entonces, la respuesta a esta pregunta nos lo tiene el teorema de la función implícita. Entonces, ¿qué es lo que dice el teorema de la función implícita? El teorema de la función implícita, no voy a entrar en demostraciones porque no es el caso, no es el objetivo de esta clase, ¿no? Entonces, pero ustedes pueden consultar cualquier libro de cálculo vectorial, por ejemplo, el libro de Marsden Tromba o el libro de Peter Ruiz, Cálculo Vectorial, y en ellos pueden encontrar una demostración para ello. Entonces, yo voy a explicarlo desde la parte gráfica. Entonces, el teorema de la función implícita lo que nos dice, nos garantiza es de que sí existe, nos garantiza la existencia, pero no nos dice cómo encontrarla. El cómo encontrarla puede decir,
podemos tener muchos problemas, entre ellos el problema algebraico de despejar y en términos de x, ¿no? Pero entonces el teorema nos garantiza de que sí existe, pero la garantía de que sí existe es a nivel local. Es decir, si yo me ubico en un punto x sub 0, y sub 0 del plano cartesiano, alrededor de ese punto, es decir, aquí en esta ola, en el interior de esa ola, aquí sí voy a poder encontrar una función y igual f de x. Pero si yo amplío el conjunto a todo el dominio de la función, posiblemente no encuentre una. Podrían haber más de una o podrían eh, no haber una función de la forma y igual f de x. Entonces todo depende, es las hipótesis del teorema de la función implícita. Entonces, voy a escribir aquí la respuesta a esta pregunta la da el teorema de la función implícita. ¿Qué nos dice ese teorema de la función implícita? Voy a colocarlo como teorema 1, el teorema de la función implícita parte 1, que sería el de, como lo estamos trabajando aquí, una función de la forma y igual f de x. Y más adelante lo colocaría el teorema 2, que sería el teorema considerando de la forma z igual f de x, y, ¿no? O en general con n variables independientes. Entonces, el teorema de la función implícita, la primera parte, nos dice que considere la función z igual f de x, y. Sea x sub 0, y sub 0 un punto en R2. Tal que, pues lo que queremos verificar es que la función f de x y igual 0 pase por ese punto, es decir, cumple la condición. F evaluado en x0 y0, el resultado me da 0. Supongamos que la función f tiene derivadas parciales. Tiene derivadas parciales. Y esas derivadas parciales deben ser continuas. En alguna ola, recuerden que acá los conjuntos abiertos son bolas. En alguna bola B, esa bola B, acá en el gráfico sería esta, la que está en color naranja. En alguna bola B, con centro en ceros, con centro en el punto x sub 0, y sub 0. Y además, la derivada parcial de f con respecto a y, evaluada en el punto x0, y0, sea diferente de 0.
el teorema nos dice, entonces, f de xy igual 0 se puede resolver para y en términos de x. Y definir así una función y igual f de x. Y definir así una función y igual f de x. Tal que también pase por el mismo punto, es decir, que y sub 0 va a ser igual a f evaluado en x0. Y además su derivada en el punto x sub 0 y sub 0 es y' evaluado en x0 y0 es igual a menos la derivada parcial de f respecto a x evaluado en el punto x0 y0 sobre la derivada parcial de f respecto a y evaluado en el punto x sub 0 y sub 0. Entonces, este teorema lo que nos está diciendo es que existe, pero no nos dice que nosotros la podemos encontrar. Eso es lo que queremos que quede claro. Es decir, que la existencia de este teorema es a nivel local, solo en el interior de esta ola. Fuera de la ola, como lo podemos ver de pronto en estas curvas cerradas, no exista una única, podrían existir más de una de ellas, o simplemente no existir la derivada. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo. Entonces, por ejemplo, para el paraboloide, z igual a 1 menos x cuadrado menos y cuadrado su curva de nivel 0 es f de xy igual a 1 menos x cuadrado menos y cuadrado igualado a 0. Entonces, esta es una función implícita. Vamos a calcularle la derivada en un punto cualesquiera, ¿no? Entonces, vamos a calcular las derivadas parciales. Sus derivadas parciales derivada de f respecto a x, que en este caso sería menos 2x, y la derivada parcial de f respecto a y, que en este caso sería menos 2y, podemos ver que son
continuas. Son continuas en R2. Quiero aplicar las hipótesis del teorema. Entonces, necesito que las derivadas parciales sean continuas en alguna vecindad. En este caso, es todo el plano cartesiano. Son continuas en R2. Y dice que la derivada de f respecto a y debe ser diferente de 0. Entonces analicemos dónde es diferente de 0. Y derivada de f respecto a y es diferente de 0 para todo y distinto de 0. Entonces, noten que dibujar f de xy, voy a hacer el dibujo aquí, f de xy, que es 1 menos x cuadrado menos y cuadrado igual a 0, es equivalente a decir la relación x cuadrado más y cuadrado igual a 1. ¿Y esto qué es? Esto no es más que una circunferencia unitaria, ¿no? Entonces vamos a dibujar aquí la circunferencia unitaria. Perdón, voy a traerla por acá. Entonces esta circunferencia vamos a suponer que esa es la circunferencia unitaria. Aquí tenemos el eje Y. Y aquí estaría el eje X. ¿Y en qué puntos no los voy a tomar? Los Y diferentes de 0. Entonces podemos ver que hay dos puntos críticos que no los debo tener en cuenta, que son estos puntos. La coordenada 1,0 y la coordenada menos 1,0. Esos puntos no va a estar. Para todo y diferente de 0, es decir, en los puntos menos 1,0 y en el punto 1,0. Bueno, toca tener en cuenta que son distintos a menos 1, 0 y 1, 0, ¿no? En los puntos distintos al punto menos 1,0 y al punto 1,0. Entonces calculemos la derivada en esos puntos. Bueno, entonces teníamos que dicho paraboloide, su curva de nivel 0 era la circunferencia x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Sus derivadas parciales de f de x y de f de y son continuas en todo R2, excepto, en R2, y la derivada respecto a y es diferente de 0 para todos los puntos de R2, excepto en los puntos menos 1,0 y 1,0. Entonces, de acuerdo al teorema, dice que en esos puntos existe una función y igual a f de x tal que su derivada
es, entonces calculemos su derivada. Entonces, ¿quién era la derivada? La derivada nos decía que era menos la derivada parcial de f respecto a x sobre la derivada parcial de f respecto a y. Es decir, nos quedaría menos 2x sobre 2y, es decir, que nos quedaría menos x sobre y, ¿no? Esa es la derivada entonces de esa función. Y entonces con esa derivada, si yo me ubico en un punto cualesquiera, en un punto x, y, cualesquiera de esta circunferencia, con la derivada, pues la derivada me está determinando la pendiente de la recta tangente. ¿Y por qué razón no existe en los puntos menos 1,0 y 1,0 que me decía el teorema? Pues en esos puntos noten que las rectas tangentes son verticales, por lo tanto el ángulo de inclinación es 90 grados o pi medios, y por ser pi medios, la tangente de pi medios no existe. Por esa razón es que la derivada en ese punto no existe, y por lo tanto el teorema de la función implícita no se cumple aquí. Este hecho, pues nosotros en el cálculo diferencial lo hacíamos de otra manera, ¿no? Otra forma de calcularlo era directamente desde la función. Otra forma de definirlo, otra forma de calcular y' de la expresión x cuadrado más y cuadrado igual a 1, que era esa curva de nivel 0, es derivando, ¿no? Derivando respecto a x y utilizando la regla de la cadena cuando derive y. Entonces, ¿quién era? La derivada de x cuadrado sería 2x más la derivada de y cuadrado sería 2y y por la derivada interna que es y'. Y la derivada de 1, 0. Y entonces al despejar y' de aquí, tendríamos que 2y por y' es igual a menos 2x, es decir, que y' nos da menos 2x sobre 2y. Es decir, que la derivada nos da menos x sobre y. Entonces, noten que es el mismo resultado, pero acá ya lo hemos relacionado con el teorema de la función implícita. Entonces, aquí es importante pues que el teorema nos decía que para cierto punto que escojamos, por ejemplo en este punto, va a existir una función y igual a f de x. El teorema nos dice que existe y es que existe, pero no nos dice cómo encontrarla. Pues de aquí sí podemos encontrarla, ¿no? Si nosotros de aquí despejamos y, pues aquí tenemos que y sería más o menos la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. Por lo tanto, aquí en el caso de arriba, como estoy en el primer cuadrante, sería la raíz positiva. Y para los puntos donde y es mayor que 0. Para los puntos donde y es mayor que 0, la función de arriba sería raíz de 1 menos x cuadrado. Y para los puntos donde y es menor que 0, sería menos raíz de 1 menos x, 0. Y para los puntos menos 1,0 y 1,0 no existe. Vamos entonces ahora a enunciar, a generalizar dicho teorema para las funciones multivariables. Y también se las puede interpretar de la misma forma. Entonces, vamos a escribir el teorema. Entonces, voy a escribirle de título Teorema 2. Y el teorema 2 nos dice lo siguiente. Lo voy a escribir con la misma notación que teníamos arriba del teorema 1. Considere
La función z igual a f con componentes x1, x2, xn y otra variable adicional que la voy a colocar como y. O sea que S tiene n más 1 variables independientes. Vamos a considerar el punto P con coordenadas x1, 0, x2, 0, xn, 0 y y sub 0. ¿En dónde está este punto? Pues pertenece a R, n más 1. Un punto tal que, bueno, aquí esta F la habíamos denotado arriba como una F mayúscula, también la voy a escribir mayúscula, entonces tal que F evaluado en ese punto P, el resultado me debe dar 0. Ahora, supongamos que las derivadas parciales de f respecto a x sub i evaluadas en ese punto, o estrictamente generalicémoslo en cualquier punto, ¿no? En cualquier punto, y la derivada parcial de f respecto a y con i desde 1 con i desde 1 hasta n son continuas. Y además, bueno, son continuas en una bola, ¿no? Son continuas en una bola B, como lo habíamos puesto arriba en el teorema, con centro en P. Y además, la derivada parcial de f respecto a y evaluada en P sea distinto de 0. ¿Qué nos dice el teorema? Entonces, la función f de x1, x2, xn, y igual 0 puede resolverse para la variable y en términos de las variables x1, x2, xn y definir una función multivariable y igual a f de x1, x2, xn. Tal que y entonces vamos a calcular sus derivadas parciales. Entonces, la derivada parcial
de f respecto a la variable x sub i evaluada en el punto P sería igual a menos la derivada parcial de f mayúscula respecto a x sub i evaluada en el punto P sobre la derivada parcial de f respecto a y evaluada en el punto P. En este caso, para i desde 1 hasta n. Ese sería el teorema de la función implícita. Entonces, vamos a tomar también un ejemplo aquí. Entonces, consideremos como un ejemplo, vamos a considerar la hipersuperficie W igual a 3 menos x cuadrado menos y cuadrado menos z cuadrado. Entonces noten que es una función multivariable con tres variables independientes x, y, z y una variable dependiente w. Entonces, su curva de nivel su curva de nivel 0 define la esfera. Recuerden que ¿qué superficie nos define esta? Pues nos define la esfera f de x, y, z igual a 3 menos x cuadrado menos y cuadrado menos z cuadrado igual a 0. La cual se la puede escribir como x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual 3, la cual es una esfera con centro en 0, 0, 0, con centro en el origen y con radio raíz cuadrada de 3. Entonces, lo mismo que en el anterior ejemplo, vamos a calcular sus derivadas parciales. Sus derivadas parciales entonces vamos a escribir esas derivadas parciales. Derivada parcial de f respecto a x nos daría menos 2x. Derivada parcial de f respecto a y nos daría menos 2y. Y la derivada parcial de f respecto a z nos daría menos 2z. Entonces, esas derivadas parciales son continuas ¿en dónde? En todo el espacio R3. Entonces, son continuas en R3. Y necesitamos, además, que la derivada parcial de f respecto a z, la de la variable z, sea distinta de 0. Entonces, y derivada de f respecto a z que nos dio menos 2z es diferente de 0 para todo z distinto de 0. Es decir, para todo punto en R3 excepto los puntos
Entonces, ¿qué puntos? Esa es una esfera. Entonces, los puntos donde z se vuelve 0 serían los puntos de la circunferencia x cuadrado más y cuadrado igual a 3, ¿no? Excepto los puntos de la relación x cuadrado, o mejor escribámoslos así, los puntos de la forma x, y, 0 con, ¿y qué deben cumplir esos puntos? Que x cuadrado más y cuadrado sea igual a 3, ¿no? O sea, que estén dentro de la circunferencia de radio 3. Entonces, en esos puntos no es, ¿no? Es decir que si nosotros aquí dibujamos la esfera, los puntos que debo quitar son estos puntos que están aquí señalados en color rojo. En esos puntos no va a existir. En los demás puntos en color azul, en todos podemos aplicar el teorema de la función implícita. ¿Mm? En este caso, pues aquí tendríamos el eje Z, hacia acá tendríamos el eje Y hacia acá estaría el eje X. Muy bien, entonces en esos puntos, es decir, para todo punto en R3 excepto los puntos esos. En dichos puntos existe una función multivariable z igual f de xy tal que, y podemos calcular sus derivadas parciales. Entonces, ¿cuánto será la derivada parcial de z? Perdón, aquí. Derivada parcial de z con respecto a x. Esto es menos la derivada parcial de f con respecto a x sobre la derivada parcial de f con respecto a z. Es decir, nos quedaría menos 2x sobre 2z. Es decir, menos x sobre z. Y la derivada parcial de z con respecto a y nos da menos derivada parcial de f con respecto a y, sobre derivada parcial de f con respecto a z. Es decir, menos 2y sobre 2z. Es decir, la derivada sería menos y sobre z. Y en este caso, pues estas derivadas existen para todo punto z distinto de 0. Es decir, los puntos distintos a los que están señalados aquí en el gráfico en color rojo, que es donde z vale 0. Muy bien, ¿no? Otra forma, al igual que en el cálculo diferencial, podemos calcular también las derivadas parciales de una función implícita, las podemos hacer usando el otro mecanismo. Entonces, otra forma de calcular las derivadas de la función implícita x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 3 es. Entonces, al igual que acá, al igual que en el anterior ejemplo, aquí para un punto que tome en esta superficie, pues la función implícita la puedo
despejar. Sería z igual a 1 menos x cuadrado menos y cuadrado, perdón, 3. 3 menos x cuadrado menos y cuadrado. Y para los puntos que están acá en la parte de abajo del eje z sería z igual a menos la raíz cuadrada de 3 menos x cuadrado menos y cuadrado. Pero va a haber funciones que no se van a poder calcular z en términos de x y y. Entonces, y si nosotros necesitamos calcular las derivadas, entonces debemos utilizar el teorema de la función implícita. Entonces, bueno, vamos a mirar la otra alternativa para no recurrir siempre al teorema de la función implícita. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para calcular derivadas parciales respecto a y? Por ejemplo, quiero calcular la derivada respecto a y. Entonces, lo que voy a hacer es derivar toda esta expresión respecto a y, usando la regla de la cadena cada vez que derive z. Entonces, la derivada de x cuadrado, voy a colocar aquí una viñeta para la derivada respecto, vamos a calcular primero derivada respecto a x. Derivada de x cuadrado sería 2x más derivada de y cuadrado, pero tengo que derivarla respecto a x, por lo tanto sería 0. Y derivada de z cuadrado es 2z y multiplicado por la derivada interna que sería derivada de z respecto a x. Y esto va a ser igual a 0. Y de aquí despejamos dz de x. Entonces despejando dz de x nos quedaría menos 2x y el 2z pasa a dividir sobre 2z. Es decir, menos x sobre z. El mismo resultado que nos había dado acá, menos x sobre z. Y para calcular la derivada respecto a y, derivo esto respecto a y. Derivada de x cuadrado 0, derivada de y cuadrado 2y, derivada de z cuadrado, aplico regla de la cadena, 2z por dz de y. Esto igualado a 0 y despejamos dz de y. Entonces, dz de y sería igual a menos 2y sobre 2z, que simplificando me quedaría menos y sobre z. Ahora, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a encontrar, por ejemplo, la ecuación del plano tangente. Entonces, vamos a colocar el siguiente ejemplo. Determine la ecuación del plano tangente a la superficie x al cuadrado y más z cuadrado menos y por z al cubo igual a 1. En el punto P de coordenadas 1, 1, 1. Entonces noten que de aquí z no se puede despejar. Entonces vamos a utilizar el teorema de la función implícita para calcular sus derivadas parciales. Entonces vamos a hacerlo. Entonces vamos a calcular primero, entonces en este caso, ¿quién sería la función f de x y z igualada a 0? Que es una curva de nivel 0. Sería x cuadrado y más z cuadrado menos yz al cubo menos 1 igualado a 0. Calculamos sus derivadas parciales. Entonces, la derivada parcial de f respecto a x
sería 2x por y, ¿sí? Porque los demás términos, como no tienen x, serían 0. La derivada parcial de f respecto a y serían, de aquí nos quedaría x al cuadrado, y de este término nos quedaría menos z al cubo. Y la derivada parcial de f respecto a z nos daría 2z del segundo término y menos 3yz cuadrado del segundo término. Los demás que no estoy nombrando son 0. Entonces aquí tenemos las derivadas parciales. Calculemos quién es la derivada, las derivadas parciales. Ahora, aquí tenemos que, según el teorema, nos dice que para z, que existe una función z igual a f de xy. Entonces, para esa función z igual a f de xy minúscula, entonces existen sus derivadas parciales. ¿Quiénes son las derivadas parciales? Derivada de z respecto a x es menos derivada de f respecto a x sobre derivada de f respecto a z. Es decir, menos derivada de f respecto a x, que sería 2xy, sobre derivada de f respecto a z, que sería 2z menos 3y z cuadrado. Lo voy a escribir de esta forma, 2xy arriba, y abajo voy a invertir con el signo menos que tengo ahí, entonces me quedaría 3yz cuadrado menos 2z. Esa sería entonces la derivada parcial respecto a x. Derivada parcial de z respecto a y sería menos derivada parcial de f respecto a y sobre derivada parcial de f respecto a z. Entonces esto sería derivada parcial de f respecto a y nos da x cuadrado menos z al cubo. Y la derivada parcial respecto a z es 2z menos 3y z cuadrado. Que esto también lo puedo escribir como x cuadrado menos z al cubo sobre 3yz cuadrado menos 2z. Ahora, evaluando en el punto 1,1, ahora, el vector gradiente de z igual f de xy es, entonces, ¿quién era el vector gradiente? Era menos derivada parcial de z respecto a x menos derivada parcial de z respecto a y, 1. Pero esta derivada parcial de f respecto a x negativa, miren que es menos, si reemplazamos aquí nos quedaría menos por menos más y nos quedaría derivada parcial de f respecto a x sobre derivada parcial de f respecto a z. En la otra, menos por menos más también, y derivada parcial de f respecto a y sobre derivada parcial de f respecto a z, y multiplicado por 1. Pero si nosotros multiplicamos este vector gradiente por la derivada parcial de f respecto a z, que es distinto de 0, entonces nos queda como derivada parcial de f respecto a x, derivada parcial de f respecto a y derivada parcial de f respecto a z, y sigue siendo un vector gradiente, porque es paralelo al vector anterior. Entonces, no era necesario hacer este cálculo de estas derivadas, sino que podemos reemplazar directamente
aquí. Este nos daría el vector gradiente. Entonces vamos a calcular su vector normal. Así. El vector normal del plano tangente es derivada de f respecto a x evaluada en el punto 1, 1, 1, derivada de f respecto a y evaluada en 1, 1, 1 y derivada parcial de f respecto a z evaluado en 1, 1, 1. ¿Por qué razón? Porque lo tomamos desde aquí. Evaluando en 1, en el punto 1, 1, 1 nos queda. En el primero nos daría 2, en el siguiente nos daría 0 y en el otro nos daría menos 1. Entonces sería 2, 0, menos 1. Es decir, nos da el 2, 0, menos 1. Luego, la ecuación del plano tangente es, entonces, ¿quién es la ecuación del plano tangente? Sería el producto punto entre el vector normal con las componentes x, y, z igual al producto punto del vector normal con el punto 1, 1, 1, el punto P. Esto nos daría 2x menos z igual a 2 más 0 menos 1. Es decir, 2x menos z igual a 1. Y esta sería entonces la ecuación del plano tangente a dicha superficie.